visto ya las ecuaciones de primer orden, la forma de resolverlas y las aplicaciones, vamos a pasar al estudio de las ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Okay? Pongamos como título entonces. Bien. La forma general de expresar una ecuación de segundo orden, sea cual sea la ecuación, vamos a hacer la forma y', la segunda derivada de y, es igual a f de x, y y y'. Van a haber términos x, y' y la segunda derivada, por supuesto, ¿verdad? Esa es la forma de expresar cualquier ecuación que sea de segundo orden. Muy bien, antes de ver la forma, la solución que va a tener o qué ecuaciones vamos a estudiar específicamente, vamos a ver dos casos especiales. Le llamamos casos especiales porque se van a resolver estas ecuaciones en base a lo que ya sabemos, que es resolver ecuaciones de primer orden. Algo más, estas ecuaciones de segundo orden no van a tener una sola solución, sino dos soluciones. Vamos a tener dos soluciones que se las llaman usualmente y1 y y2. Y asimismo van a haber dos constantes, que las vamos a llamar C1 y C2. Sí, así como en las ecuaciones cuadráticas tenemos dos soluciones x1 y x2, así también en el segundo orden tenemos dos funciones de solución que van a ser y1 y y2. Pero antes de eso vamos a ver los casos que les decía. Primer caso, son casos especiales estos. Primer caso. En el primer caso tenemos que la ecuación diferencial y2' igual a f de x, y' tiene una característica. Comparando con la forma general de expresar una ecuación, ¿qué pasa con esta ecuación diferencial de segundo orden? Ya tenemos la segunda derivada, pero al comparar con la anterior, ¿qué sucede? Aquí no hay y, ¿verdad? En la ecuación vamos a tener términos y, primera derivada y la segunda derivada. Pero aquí falta y. Si falta y en esta ecuación, vamos a ver que mediante una sustitución vamos a llegar a una ecuación de primer orden. ¿Cuál es la sustitución que se hace? Siempre y cuando falte y. Vamos a suponer, vamos a suponer que b es igual a dy de x. Estoy reemplazando una variable por la primera derivada de y con respecto a x. Bien. Entonces, db de x, ¿a qué va a ser igual si derivo la variable b con respecto a x? ¿A qué sería igual? A la segunda derivada de y. Segunda derivada de y con respecto a x. Bien. Vamos a ver a qué nos conduce este reemplazo. Ahora vamos a reemplazar esto en la ecuación diferencial, en la de aquí, en la que falta, donde falta y. Reemplazar. Al reemplazar tenemos que y2', ahora la reemplazamos por db de x. El reemplazo que hicimos hace un momento, db de x es igual, ¿qué más sigue? Tenemos una función que depende de x y de y'. ¿Qué es y'? Es b. Y hemos llegado a una ecuación ¿de qué orden? ¿Diferencial de qué orden? Primer orden, cuya variable independiente es x mismo, pero la variable dependiente en este caso es b, por el cambio que hicimos. Entonces, esta ecuación de primer orden puede ser cualquiera de las formas que vimos, ¿no, verdad? Aquí tenemos que nosotros cuando tengamos la ecuación reconocer a cuál de los modelos corresponde, ¿no? Y resolverla. O sea, aquí lo principal es hacer bien esta sustitución para llegar a una ecuación de primer orden. Vamos a suponer que es de cualquier forma, ¿no? Por lo tanto, cuando resolvemos esa ecuación de primer orden, vamos a tener la función b. ¿Sí? Esa función b de x, vamos a suponer que es igual a omega de x, ¿ok? Esa es la solución que hemos tenido de b de x. ¿Pero b de x es la variable original? No, la variable original es y. Y volvemos. ¿Qué es lo que hicimos inicialmente? Asumimos que b era igual a dy de x. Reemplazamos entonces. dy de x es igual a omega de x. B de x que es omega de x. Y volvemos a resolver una ecuación ¿de qué orden? De primer orden. En este caso, si podemos despejar b de x, ¿sería de qué forma? Sería
separable. Lo proponemos nuevamente otra ecuación de primer orden. Resolvemos la ecuación y ahí sí tendríamos la función y que va a ser, puede ser teta de x. Y volvemos, ahí sí llegamos a la función original que era y. ¿Sí? Aquí recuerden, lo importante aquí es cuando llegamos a esta ecuación analizar a cuál modelo corresponde y resolverla. Bien. Otra cosa más, en el transcurso, acuérdense que aquí tenemos que integrar dos veces, ¿no? Cuando integramos aquí, cuando resolvemos esta ecuación, me va a quedar cuántas constantes. Si resuelvo una ecuación de primer orden, nos quedaba una constante, que la vamos a llamar C1. Y acá, ¿qué sucede? Vamos a encontrar otra constante más integración que sería C sub 2. Ahí aparecen las dos constantes que dijimos que íbamos a tener en este caso. ¿Sí? ¿Cuándo va a hacer todo este procedimiento? ¿Cuándo lo voy a aplicar? ¿Cuándo? Cuando la ecuación falta y. Van a haber x, y', y 2', pero no va a haber y. Bien. Como ejemplo tenemos una ecuación. ¿De qué orden es la ecuación? Segundo orden, aparece la segunda derivada de y. ¿Verdad? Y al fijarnos, nos damos cuenta que en esta ecuación tenemos términos que son x, y' y 2'. No aparece y, ¿verdad? Como no aparece y, podemos entonces ya sé lo que debo hacer en ese caso. ¿Qué hacemos cuando falta y? ¿Qué es lo que hacíamos? Una sustitución. Decíamos que b es igual a la derivada de y con respecto a x. La sustitución que siempre hacemos en este caso. Y entonces decíamos que b' o db de x es igual a la segunda derivada de y con respecto a x. Vamos a resolver ya en la ecuación. Vamos a reemplazar en la ecuación. En la ecuación tenemos 2x cuadrado, que queda igual, por y2'. ¿Qué es ahora y2'? Es db de x. O b', podemos poner también. Más y' al cubo. La derivada de y está reemplazada por b al cubo. Igual a 2x por y' nuevamente, que es b. ¿Sí? Al hacer esto, automáticamente llegamos a una ecuación de ¿qué orden? De primer orden. Esta es la ecuación de primer orden. Tenemos que resolverla. A ver, veamos. Y vamos a normalizar la ecuación dividiendo todo para 2x al cuadrado. Entonces nos quedaría db de x más b al cubo sobre 2x cuadrado igual a b sobre x. Ahora se ve más claro. ¿Cuál es? La variable dependiente, la dependencia elevada del cubo, ¿no, verdad? ¿Se parece a la de Bernoulli? Ahora sí, pongámosla bien. Ya como la de Bernoulli, que es db de x, vamos más menos 1 sobre xb igual a menos b al cubo sobre 2x cuadrado. Y ahí sí es el modelo de Bernoulli. Por eso b' sería en este caso más p de xb igual a una función de x por b a la n. Aquí ya recuerden que nuestra variable y ya no tenemos a y, sino como variable dependiente, perdón, está la función b. Muy bien, desarrollo. Y aquí lo que hicimos aquí recién es identificar que la ecuación es de Bernoulli. ¿Cuál es el procedimiento de la ecuación de Bernoulli? ¿Qué hacíamos? Un reemplazo, ¿verdad? En el reemplazo utilizamos b. Tenemos que usar otra variable. ¿Cuál, por ejemplo? W o U. A ver, W utilizamos, ¿ya? W aquí va a ser igual, según el método de Bernoulli. Era y a la 1 menos n. Ahora no es y, ¿qué es? B. B a la 1 menos n, donde n era el exponente. Como el exponente es 3, 1 menos 3 menos 2. Entonces el reemplazo es W igual a B a la menos 2.